Hay jugadores que pasaron por Liga MX hace mucho o poco tiempo y que en este 2025, después de tantos años de trayectoria, le pusieron fin a su carrera, así que en este video vamos a repasar 15 jugadores ex Liga MX que se retiraron en 2025. Comenzamos con Hugo Rodríguez, defensa central que hizo su debut en 2010 con el Atlas. En 2013 Tigres lo fichó, pero no recibió muchos minutos. Para 2014 se fue al Pachuca y ahí fue donde tuvo sus mejores momentos, llegando incluso a debutar en selección mexicana de la mano del Piojo Herrera. Sin embargo, no logró mantener el nivel y perdió la titularidad. Fue campeón del Clausura 2016, pero con poca participación. Justo después de ese torneo, se fue a Morelia, donde no le fue bien, y en 2017 se tuvo que ir a los Mineros de Zacatecas de la Liga de Ascenso. Al poco tiempo logró regresar a primera con el Puebla, y después en 2019 Santos lo fichó. Santos terminó siendo su último equipo, jugó por 6 años y disputó más de 114 partidos. Para el Clausura 2025 no le renovaron contrato, se quedó como agente libre, hasta que a principios de 2025 decidió colgar los botines a la edad de 34 años. Otro que se retiró en 2025 es el argentino Guido Pizarro. El surgido en Lanús debutó en 2009 y jugó ahí hasta 2013, cuando Tigres lo fichó. En Tigres se convirtió en un referente, ganó 2 ligas, una copa y un campeón de campeones. Su nivel le hizo empezar a ser convocado por la selección argentina, aunque no tuvo continuidad. En 2017 el Sevilla lo compró por $9 millones, estuvo solo una temporada y para 2018 regresó a Tigres. En esta segunda etapa, ahora como capitán del equipo, el mediocampista ganó 2 ligas más, 2 campeón de campeones más y una Conca Champions, para un total de 9 títulos con los felinos, consolidándose así como una leyenda de Tigres. En el Clausura 2025 Pizarro se mantenía en el equipo, siendo titular, pero tras la repentina salida de Veljko Paunovic como entrenador del equipo, Guido Pizarro asumió el cargo de entrenador, retirándose como jugador a la edad de 35 años. Como director técnico de Tigres, Pizarro lo ha hecho bien, semifinalista en el Clausura 2025 y finalista en el Apertura 2025. Bryan Angulo debutó en 2005 con el América de Cali. En 2008 dio el salto a Europa para jugar en el Boavista de Portugal. Pasó por equipos españoles como el Atlético Baleares, Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano y Granada. De 2014 a 2016 jugó en el Ludogorets de Bulgaria. Ahí ganó los únicos títulos de su carrera. En 2016 Jaguares lo trajo al fútbol mexicano, y aunque Angulo terminó descendiendo con los de Chiapas, Puebla lo mantuvo en primera división, fichándolo tras el descenso. Fue en el Puebla donde Angulo mejor le fue. Jugó ahí hasta 2020, luego tuvo breves pasos por Tijuana y por Toluca sin tener mucho éxito. Fue así como en 2023 regresó al Puebla. Entre sus 2 etapas con la franja, Angulo disputó 168 partidos, anotó 10 goles y dio 16 asistencias. Al finalizar el Clausura 2025 se retiró a sus 35 años, tras 20 años de carrera y 9 en el fútbol mexicano. Luego de su retiro se quedó en el Puebla, pero ahora como auxiliar técnico de Pablo Guede. Si bien Carlos Vela nunca jugó en Liga MX, sí hizo su formación en el fútbol mexicano. Estuvo en las fuerzas básicas de Chivas. Antes de debutar disputó el Mundial Sub-17 de 2005, donde la rompió al ser campeón y al ser el goleador del torneo. Tras esto el Arsenal lo compró y Vela nunca más volvió a México. Pasó cedido por varios equipos en España e Inglaterra y fue en la Real Sociedad donde se consolidó. 73 goles y 43 asistencias hizo Vela en 250 partidos con la Real. Con selección mexicana jugó de 2007 a 2011 y de 2011 a 2018. En total disputó 72 partidos, anotó 19 goles y jugó 2 mundiales. En 2018 decidió terminar su estancia en Europa y se fue a Los Ángeles FC del MLS. Vela se convirtió en toda una leyenda del equipo y de la liga, anotó 93 goles y 254 asistencias, llegó a ganar la MLS en 2022. La temporada 2024 fue la última para Vela, terminó contrato y se quedó como agente libre, hasta que en mayo de 2025 Vela comunicó oficialmente su retiro, colgando los botines a sus 36 años y sin haber jugado nunca en Liga MX. Alejandro Arribas debutó en el Navalcarnero en 2008, jugó en Primera División de España con el Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla y Deportivo La Coruña. En todos fue titular menos en el Sevilla, pero fue en el Sevilla donde ganó el único título de su carrera, Europa League 2014-2015. En 2018 Pumas fichó al defensa por poco más de $2 millones. Arribas llegó a tener un buen nivel, sin embargo las lesiones lo limitaron. En año y medio con Pumas disputó 47 partidos y anotó 2 goles. En 2019 volvió a España con el Real Oviedo en Segunda División, estuvo ahí hasta 2022 cuando Juárez lo trajo de vuelta a México. Con los Bravos igualmente jugó por año y medio, disputó 42 partidos y anotó un gol. Tras irse de Juárez en 2023, pasó por el Kalamata de Grecia, luego jugó en el Rayo Majadahonda de Tercera División de España, hasta que en junio decidió retirarse con 36 años de edad.
2025 también fue el año en que Omar Arellano dijo adiós, hijo y nieto de 2 campeones con Chivas. Sin embargo, Omar Arellano no comenzó jugando en Chivas sino en Pachuca, debutó en 2004 y ganó 4 títulos con los Tuzos. Fue en 2007 cuando Chivas lo fichó, empezó a destacar y ese mismo año debutó en selección mexicana. El veloz mediocampista iba en ascenso, sin embargo las lesiones fueron lo que lo frenaron. En 5 años y medio Arellano jugó 179 partidos con Chivas, anotó 26 goles y dio 19 asistencias. En 2013 salió de Chivas sin poder levantar ni un título, pasó por Monterrey, Toluca, en la Liga de Ascenso con Leones Negros y Tampico Madero, en Centroamérica con el Herediano y en 2019 regresó a Liga MX con Querétaro. Con los Gallos fue su última etapa en Primera División. En 2021 se fue a jugar a Chapulineros de Oaxaca de la Liga de Balompié Mexicano, equipo dirigido por su padre. Con la desaparición de la liga en este 2025, en el mes de febrero, Arellano anunció su retiro a la edad de 37 años. En 2011, José Juan El Gallito Vázquez jugaba en tercera división con el Celaya, para 2012 ya jugaba en primera con el León, para 2013 ya era campeón de Liga MX y para 2014 ya jugaba como titular un mundial con selección mexicana. Así fue el ascenso del Gallito. Chivas lo fichó en 2016 y ahí Vázquez fue campeón del Clausura 2017. En 2018 fue nombrado mejor mediocampista defensivo de la liga, pero a pesar de su gran nivel, el Gallito no era convocado a la selección mexicana, ya que no era del agrado de Juan Carlos Osorio, por lo que no fue convocado en todo ese proceso. En 2018 se fue a Santos y ahí ganó su cuarta liga, regresó a Chivas en 2020, pero esta segunda etapa no fue buena. Después pasó por Toluca y por Tijuana, donde tampoco logró retomar su nivel. En 2023 tuvo que irse a jugar a la Liga de Expansión con el Cancún, ahí fue campeón. Después regresó al Celaya y en enero de 2025 dejó México por primera vez. El Gallito se fue a jugar al Aucas de Ecuador, solo estuvo un semestre y en junio el jugador de 37 años ya mejor optó por retirarse. Héctor Moreno fue parte de esa selección mexicana, campeona del mundo sub-17 en 2005, poco después debutó en Pumas y logró ganarse la titularidad. En 2007 debutó en selección mexicana y en 2008 el AZ Alkmaar de Holanda lo compró por 4 millones de euros. Moreno fue campeón de liga con el AZ en 2009, de 2011 a 2015 jugó en el Español de Barcelona, en 2015 regresó a Holanda, pero ahora con el PSV Eindhoven, igualmente fue campeón de liga. En 2017 la Roma lo compró en casi 6 millones de euros, sin embargo el de Culiacán no logró ganarse el puesto, tuvo un breve paso por la Real Sociedad y en 2019 se fue al fútbol de Qatar con el Al Gharafa, 2 años estuvo ahí y ya en 2021 volvió a México para jugar en Monterrey. Moreno fue por 16 años seleccionado nacional, disputó 132 partidos, ganó 3 títulos y asistió a 4 mundiales. Con Rayados el defensa ganó una Conca Champions y disputó 134 partidos. El torneo Apertura 2025 fue el último torneo de Moreno, quien se despide del fútbol profesional a sus 37 años. Otro que se retiró en 2025 fue Andrés Guardado, surgido de la cantera del Atlas. Guardado debutó en 2005 y apenas 2 años después emprendió el sueño europeo con el Deportivo La Coruña, pasó por el Valencia, el Bayer Leverkusen, se volvió un ídolo histórico en el PSV Eindhoven donde ganó 2 ligas y finalmente se consagró como capitán y leyenda en el Real Betis, levantando la Copa del Rey en 2022. Con selección mexicana su legado es imborrable, es uno de los pocos futbolistas en la historia en disputar 5 Copas del Mundo, siendo además el jugador con más partidos disputados en la historia del Tri, con 181 apariciones. Tras 17 años en Europa, en 2024 decidió regresar a la Liga MX para vestir la camiseta de León. Al finalizar el Clausura 2025, Andrés se retiró a la edad de 38 años. Otro que decidió poner fin a su trayectoria es el paraguayo Pablo Aguilar. El defensa llegó a México en 2009 para jugar con el San Luis, pero fue en Tijuana donde su carrera explotó, siendo pieza clave para que los Xolos consiguieran su primer título de liga en 2012. Su gran nivel lo llevó al América en 2014, equipo donde se consagró como uno de los mejores centrales de la liga, ganando una Liga MX y 2 Conca Champions. Tras salir de la América, tuvo un breve paso de nueva cuenta en Tijuana y en 2018 pasó a Cruz Azul. Aguilar fue parte fundamental del Cruz Azul que ganó la novena en 2021, ganándose el cariño eterno de la afición cementera. En 2022 Pablo regresó a su país para jugar con Libertad de Paraguay, equipo donde sumó más títulos a su palmarés. Después jugó en el Deportivo Luqueño y en el 12 de junio también de Paraguay. A finales de 2025 y a la edad de 38 años, Aguilar anunció su retiro de las canchas. Víctor Vázquez se formó en la cantera del Barcelona y fue parte de la famosa generación del 87, junto a Lionel Messi, Gerard Piqué, Cesc Fábregas entre otros. Sin embargo, Vázquez nunca logró despegar como sí lo hicieron sus compañeros. En el Barcelona no recibió muchos minutos. En 2011 se fue al Brujas de Bélgica y ahí fue donde mejor le fue, siendo nombrado mejor futbolista de la Liga Belga en 2015. Vázquez llegó a la Liga MX en 2016 como un fichaje bomba para el Cruz Azul, aunque su paso por la máquina fue breve y marcado por algunas lesiones y dificultades de adaptación. En el año que estuvo en Cruz Azul, el mediocampista jugó
jugó 23 partidos y anotó solo un gol. En 2017 pidió su salida del equipo y se fue al Toronto, club donde ganó la MLS. Pasó después por el fútbol de Qatar, de Bélgica. En 2021 regresó a la MLS, primero con el LA Galaxy y después en 2022 nuevamente con el Toronto. En 2024 jugó en el fútbol de la India y meses después fue fichado por el Santa Coloma de Andorra. Ahí jugó los últimos partidos de su carrera. En diciembre de 2025, a los 38 años, el mago anunció su retiro. Gustavo Cabral es otro que se retiró en 2025. El defensa central surgió de Racing, fue campeón del mundo sub-20 con la selección argentina en 2005, misma en la que había jugadores como Lionel Messi, Sergio Agüero y Fernando Gago. Su primera experiencia en México fue con Tecos. De 2010 a 2011 tuvo un paso muy sólido por España, donde jugó más de 200 partidos con el Celta de Vigo. Entre 2011 y 2019, Pachuca lo fichó en 2019 y este terminó siendo su último equipo. Con los Tuzos, Cabral se convirtió en el líder absoluto de la saga, fue pieza fundamental para el título de liga que Pachuca consiguió en el Apertura 2022 y también para la conquista de la Conca Champions en 2024. Cabral se despidió del fútbol en el Mundial de Clubes 2025. Tras la eliminación de los Tuzos, el capitán dejó las canchas a sus ya 40 años. Rubén Sambueza comenzó jugando en River Plate, tuvo un primer paso en el fútbol mexicano con Pumas en 2007, en Tecos fue donde empezó a hacerse de un nombre, sin embargo su consagración total llegó en el América. Con las Águilas Sambu jugó de 2012 a 2016, se convirtió en capitán e ídolo, ganando 2 ligas y 2 Conca Champions. Tras su salida del nido, Rubens jugó en Toluca, donde fue nombrado mejor jugador de la liga en 2018, además de pasar por León, Pachuca y un breve paso por el Atlético de San Luis. En total disputó más de 450 partidos en el fútbol mexicano. En 2023 regresó a Argentina con el Deportivo Maipú de segunda división, luego dejó las canchas y fue entrenador de ese mismo equipo. Jugó después en la Kings League y después fue presidente del Atlético Morelia. En 2024 volvió a las canchas con Camioneros de tercera división argentina y en 2025 el mediocampista de 41 años volvió al Deportivo Maipú, firmando un contrato por solo un semestre. Su equipo no logró ascender a primera y parece que ahora sí, Sambu deja las canchas para siempre. En este 2025 también dijo adiós uno de los mejores porteros mexicanos de la historia, José de Jesús Corona. Debutó en 2003 con el Atlas, fue en Tecos donde empezó a demostrar que era un arquero de élite. En 2009 llegó a Cruz Azul, equipo donde se convirtió en una leyenda y en el capitán que rompió la sequía de 23 años sin títulos de liga. Con la máquina disputó más de 500 partidos y levantó 7 trofeos. A nivel selección, fue el capitán y pilar fundamental de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con la mayor disputó 54 partidos y fue suplente en los mundiales de 2006, 2014 y 2018. En 2023, a pesar de sus deseos de retirarse en Cruz Azul, Corona tuvo que salir del equipo. Aún no se quería retirar, por lo que se fue a Tijuana. Ahí tuvo un rol de portero suplente. Para la Apertura 2025 ya no continuó en Xolos, sin embargo el club lo registró para que pudiera jugar su partido de despedida. En la jornada 11 ante su querido Cruz Azul, el portero de 44 años tuvo su despedida, jugando 12 minutos en la victoria de Xolos. Finalmente terminamos con Humberto el Chupete Suazo, uno de los delanteros más letales que han pasado por la Liga MX. Aunque su época dorada en México terminó hace tiempo, Suazo se mantuvo jugando profesionalmente en su país. Su historia con México comenzó en 2007 cuando llegó al Monterrey. Con Rayados se convirtió en una leyenda, anotando 121 goles y siendo el guía para ganar 2 títulos de liga y el tricampeonato de la Conca Champions. El chileno salió de Rayados en 2015 y tuvo una carrera muy particular. Se retiró en 2017, pero regresó después para jugar en categorías de ascenso en Chile. Volvió a primera con La Serena y finalmente recaló en San Luis de Quillotá de segunda división. Fue en este 2025 donde el Chupete decidió que era momento de parar. A sus 44 años y tras 25 años de carrera, tras su retiro, el Chupete se queda en el San Luis de Quillotá, pero ahora será el entrenador del equipo, buscando ascender a primera división. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué jugador extrañarás más. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.